En su momento hablé de regímenes totalitarios en los años 20 en Europa. También subí otro vídeo de los años 30, regímenes totalitarios en Europa, es decir, ese periodo justo tras el fin de la Primera Guerra Mundial, que años más tarde desembocó tras la subida de los regímenes totalitarios en varios países, en España, Alemania, la Unión Soviética, Italia, Grecia y algunas eh, potencias europeas o países europeos de Centro Europa. También hablé en otro vídeo de figuras de Cuba. Hablé también del Che, justo en Cuba. Bueno, Cuba, porque el del Che hablé separado, pero también hablé de él. Hablé de Salvador Allende, que fue presidente de Chile, que fue bombardeado el 11 de septiembre de 1973 y bueno, pues directamente murió. Quien subió al poder fue otro dictador, como fue Pinochet, es decir, hay vídeos que he hablado de figuras de Cuba, como Fidel Castro, eh, he dicho Pinochet, hablé de lo que he dicho de los vídeos. En esta ocasión voy a hablar de los regímenes totalitarios en Asia. Pol Pot nació el 19 de mayo de 1925 en Prek Svau, en Camboya, y murió el 15 de abril de 1998 en el distrito Along Ben, en Camboya. Fue político, militar y dictador camboyano y el principal líder de los Jemeres Rojos desde el origen, en la década de 1960, hasta su muerte en 1998. Los Jemeres Rojos fue el Partido Comunista de Camboya. Ho Chi Minh nació el 19 de mayo de 1890 en Cum Di Thich Hoan Tru, en Vietnam, y murió el 2 de septiembre de 1969 en Hanoi, en Vietnam. Fue revolucionario y político anticolonial vietnamita, fue líder independentista primero y miembro fundador del Partido Comunista Francés y también del Partido Comunista de Vietnam. Más tarde se convirtió en primer ministro de la República Democrática de Vietnam entre 1945 y 1955 y presidente desde 1951 hasta su muerte. Por cierto, entre 1955 y 1975 se produjo la guerra de Vietnam entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Hoy en día Vietnam ya no está dividido en dos países, hoy es uno entero. Quedó unificado en el año 76. Podríamos hablar de la dinastía Qing. Kim Il-sung nació el 15 de abril de 1912 en Magyodae, Pyongyang, en Corea del Norte, y murió el 8 de julio de 1994 en Pyongyang, en Corea del Norte. Fue político, militar y dictador norcoreano, creador de la ideología Juche y líder de la República Popular Democrática de Corea desde su creación en 1948 hasta su muerte en 1994, momento en el que la Asamblea Suprema eligió a su hijo Kim Jong-il para sucederle en el cargo. Kim Jong-il fue político, dictador y militar norcoreano. Fue presidente de la Comisión Nacional de Defensa, comandante supremo del Ejército Popular de Corea y secretario general del Partido del Trabajo de Corea. Hoy en día está Kim Jong-un, el hijo y el nieto, que es la figura que manda hoy en día, vamos, que es el dictador de Corea del Norte. Por cierto, Corea del Norte entre 1950 y 1953 se enfrentó a Corea del Sur en esa guerra de Corea, en la cual, bueno, se dividió el país. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en Shaoshan, Xiangtan, en China, y murió el 9 de septiembre de 1976 en Pekín, en China. Fue político, filósofo, intelectual, estratega militar y dictador chino. Participó en la Guerra Civil China entre el Partido Nacionalista Chino Kuomintang y el Partido Comunista Chino. La Guerra Civil China tiene dos periodos. La primera se desarrolló entre 1927 y 1967 y la más conocida, la que se produjo entre 1946 y 1949, con el triunfo definitivo del Partido Comunista Chino. El Partido Nacionalista Chino
que es el Kuomintang, se marchó a la isla de Formosa, que es Taiwán. Bueno, hoy en día se escucha además en muchas noticias en la cual, bueno, pues eh, el presidente actual Xi Jinping quiere unificar, bueno, pues, directamente Taiwán porque la considera pues una provincia rebelde. Al igual que también hay otras provincias como Hong Kong y Macao que yo creo que de aquí a nada las va a unificar. No sabemos lo que va a pasar con Taiwán, con la capital, es decir, con Taipei, que es la capital de Taiwán. Nadie sabe si lo va a hacer por la fuerza o no. Y nada, visto lo visto, como está el panorama político, militar y estratégico, es decir, esa política geoestratégica, pues tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, etcétera, etcétera, pues no sabemos cómo va a hacer Xi Jinping, si va a hacer a tomar Taipei, es decir, Taiwán, por la fuerza o de otra manera, no sabemos. Bueno, que me voy de lo que estoy hablando, es decir, de Mao Zedong, y me voy a centrar ahora. Subió al poder desde 1949 hasta 1976 y durante su periodo se produjo la Revolución Cultural o Gran Revolución Cultural Proletaria, que fue un movimiento sociopolítico que acaeció en China desde 1966 hasta 1976. Bueno, se destruyeron reliquias y artefactos históricos y se saquearon sitios culturales y religiosos. El movimiento paralizó a China y afectó negativamente tanto a la economía como a la sociedad del país en un grado significativo. Todas estas figuras tuvieron un papel importantísimo. Dentro del ámbito, además, bueno, son todas ellas de la Guerra Fría, porque, bueno, en conflictos de la Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Guerra Civil China, etcétera, etcétera. Mao Zedong, cuando estaba Stalin, y esto lo digo, sí que se acercó, pero al morir Stalin, China y Mao Zedong hicieron una política independiente. Se alejaron bastante de la Unión Soviética, pero cuando estaba Stalin sí que unieron esos lazos. Luego ya China fue por un camino y la Unión Soviética por otro, en, en diferentes aspectos políticos, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de la Unión Soviética también, bueno, estaba metido en otros conflictos, bueno, en otros conflictos, porque además China, tras la guerra civil, ayudó a la parte de Corea del Norte, es decir, bueno, sí, a Corea del Norte le ayudó, sí, sí, ayudó a Corea del Norte y más o menos, pues bueno, son figuras muy conocidas, muchas de ellas, y bueno, pues que pusieron regímenes totalitarios en Asia, como esto sucedió también en Europa. Y hablé también de otro político japonés dentro de Europa, que bueno, al final fue juzgado porque salió con Alemania y con Italia en la Segunda Guerra Mundial. Que por cierto, si queréis ver esos vídeos, están. Si queréis verlos, si os apetece ver esos vídeos y ver un poco las diferencias entre esas regímenes, estos, o por ejemplo los políticos que hay de Pinochet o Fidel Castro, etcétera, etcétera. Poco más que decir, que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.